Estamos entonces acá por medio de esta vía, para que nos quede claro entonces la aplicación como tal del láser y del infrarrojo, pero creo que el infrarrojo está un poco más claro. Estuve revisando sus tareas de los casos que me presentaron la semana pasada, ¿se recuerdan? Estuve viendo los diagnósticos que ustedes eligieron, hay muy buenas propuestas, hay casos que por ejemplo no me mencionan la semana de evolución y yo creo que tenemos claro hasta ahorita que eso es vital, la semana de evolución, porque si no, ¿qué efectos pretendes producir si no estás considerando la semana de evolución en la que se encuentra tu paciente? Pero por eso entonces estamos acá, para ver si nos queda un poco más claro la aplicación y el uso del láser como tal. Entonces, primero, tenemos que considerar, además de todos los efectos físico-químicos que ya sabemos de láser, es necesario considerar los aplicadores que nosotros tenemos. Acceso, ¿verdad? Como tal, podemos ver en la imagen, vamos a encontrar entonces como el que tenemos en las clínicas de la universidad, por ejemplo, el de un diodo tipo láser. Podemos tener el de un clúster de 13 diodos, podemos tener el más grande que vemos en la imagen, es de 33 diodos. Esos son los datos del fabricante. Recordemos, estuvimos aplicando la ecuación como tal. La ecuación es para comprender la importancia que tiene tanto la relación del tiempo y de la potencia para el aporte energético y posteriormente lograr así la dosis adecuada para producir ese efecto fisiológico que estás buscando. Entonces, si nosotros no tenemos el dato del fabricante, ya después de haber entendido todo lo físico, lo químico del láser como tal, sus características propias, el tipo de energía que es, a qué región pertenece el espectro electromagnético, ya después de haber comprendido todo esto, repasemos o reforcemos esta parte entonces. Los datos del fabricante es vital para yo poder venir y decir, bueno, primero, ¿qué me está ofreciendo el aparato que me dieron, el que me asignaron, el que voy a comprar para poder venir y hacer ese aporte energético como tal? Entonces, aquí se recuerdan, o bueno, en la presentación del láser está incluido una clasificación que existe. Existe una clasificación legal, existe una clasificación por efectos físicos, fisiológicos, existe la clasificación como tal, por el mecanismo en que se produce, y entonces es ahí donde vamos a ubicarnos en estas dos grandes clasificaciones, que vienen a ser si es un láser de gases o si es un láser de diodo como tal. Quiero decirles que actualmente ya los fabricantes ya hacen los de gases. Por ejemplo, aquí hablamos entonces de el láser de helio-neón o hablamos del láser de dióxido de carbono. Estos dos láser antes eran puros, ¿sí? Actualmente han tomado esa característica, ese tipo de producción del láser y lo han convertido para que se genere por medio de un diodo. Recordemos cuando vimos las diadinámicas, las corrientes eléctricas diadinámicas, vimos lo que es un diodo como definición. Recordemos los conceptos. Entonces el diodo es un dispositivo electrónico que va a permitir o no el paso de una energía. Entonces, actualmente los aparatos, por eso es, si leemos los datos, nos dirá, es un clúster de 33 diodos, es un clúster de 13 diodos, es un puntero de un diodo tipo láser. O sea que, a pesar del tipo de láser que sea como tal, según su longitud de onda, será entonces que comúnmente se va a producir a través de un diodo. Esa banda de emisión entonces viene a ser la longitud de onda. El libro de referencia nos menciona 600 nanómetros, 700 nanómetros, 800 nanómetros, un láser puro como tal. Pero si nosotros recordamos, hemos mencionado el SLD, que es la llamada luz negra, que ese está incluido, por ejemplo, en el de 13 diodos, está incluido en el de 33 diodos, o si también vemos el que le incluyen o lo mezclan, lo combinan con infrarrojo. Si es un diodo tipo láser, pues solo tipo láser será. Pero por ejemplo el de 13 diodos. El de 13 diodos nos dice 3 diodos tipo láser, 3 diodos tipo
LED, perdón, no dice infrarrojo, sino que dice LED, pero la longitud de onda, la banda de emisión va con la del infrarrojo. Entonces estamos combinando en esos casos efectos fisiológicos producidos por un láser como por un infrarrojo. Hablando un poco entonces del láser tipo helio-neón, decimos que este se emite en una banda del rojo. Entonces su longitud de onda viene a ser exacto entre 633 nanómetros. Esa es su longitud de onda como tal. Lo que les mencionaba, que actualmente ya se produce, se genera, se emite por medio de un diodo, de uno o más diodos, dependiendo la característica del aplicador. Hablando entonces un poco de los efectos que nos produce la banda de emisión de 633 nanómetros. En ese rango, ¿qué vamos a producir nosotros? Vamos a producir entonces esas transformaciones bioquímicas. Vamos a producir o estimular síntesis de aminoácidos y posteriormente esa síntesis de aminoácidos activará entonces cadenas proteínicas. Eso viene a ser los efectos como tal que se generan dentro de esa banda de emisión. Esta longitud de onda, es decir, el láser de helio-neón, se puede aplicar tanto de forma puntual como en barrido. Que eso lo vamos a mencionar, lo vamos a aclarar más adelante. Ahora bien, hablando entonces del otro láser que también es de gases, que viene a ser el dióxido de carbono. El dióxido de carbono entonces, vamos a decir que su banda de emisión la encontramos de 905 hasta 1006 nanómetros. Si nos damos cuenta, dentro de los parámetros que habíamos mencionado con anterioridad, no incluíamos hasta 1000 nanómetros. Sin embargo, el CO2 se produce dentro de esa banda. ¿Cuál utilizamos comúnmente o cuál se utiliza comúnmente? 900 es el que se utiliza, pero como les decía, no es que sea un CO2 puro, sino que ya su forma de emisión va a ser a través de un diodo. Entonces, esa modificación ya nos permite hacer cierta variación para la aplicación, porque entonces, si es un CO2 puro, no se puede aplicar de forma puntual, se puede aplicar únicamente en forma de barrido, pero como ya es modificado, entonces sí se puede aplicar de forma puntual, sí. Nos dice el dato del fabricante que es a través de diodos. Efectos que nosotros vamos a lograr entonces o que nos vamos a enfatizar con el uso del láser de tipo CO2 o esta banda de emisión, es decir, esta longitud de onda. Vendrá a ser entonces el aporte energético que como tal la electroquímica del organismo requiere para acelerar un metabolismo. Es decir, que alguien me decía, recordamos en el examen, alguien respondió, está contraindicado en una fase aguda. Recordemos que una fase aguda, eso es muy amplio, pero si hablamos de días, por ejemplo, las primeras 48 horas, sabemos que va a estar contraindicado un aporte energético derivado del láser o un aporte energético derivado del infrarrojo, porque entonces en esos momentos nosotros no necesitamos acelerar más ese metabolismo que definitivamente por un efecto, por un objetivo fisiológico está acelerado. Hablando entonces del gran tema de esta presentación es la dosis real. La dosis real entonces, recordemos primero que la dosis decimos que ya estamos hablando de una densidad de energía. Entonces, pero para que sea esa densidad tenemos que considerar entonces el área. Es decir, los centímetros cuadrados. Si no hablamos de centímetros cuadrados, no podemos decir que es una dosis o densidad de energía. Y aquí viene entonces que pudimos resolver en clase, ¿se recuerdan? La ley de Joule, donde si despejamos para Joule nos establece que la potencia por tiempo va a ser lo que nos permitirá que se realice un trabajo que viene a ser el Joule y va a ser en realidad nuestro aporte energético. Entonces, ¿qué tanta energía nosotros podemos aportar? Este es un parámetro muy amplio. Nos damos cuenta, el parámetro oscila desde 2 hasta 40 julios por centímetros cuadrados. Entonces, eso en realidad
es muy variable porque no es de que, bueno, la literatura me dice que de 2 a 10, sino que es una gran variación, es muy amplio el poder llegar a definir qué tanta energía necesita mi paciente. ¿Qué tenemos que considerar acá? La potencia. Primero, el dato del fabricante. ¿Qué tipo de aplicadores? ¿Qué tipo de láseres? ¿Qué efectos se logran o se promueven con esa longitud de onda? Si necesito un láser puro o si necesito una combinación de láser con infrarrojo. Entonces, todos esos parámetros son los que a mí me dicen decidir dentro de ese gran rango de energía para depositar. Pero un dato que no podemos no tomar en cuenta jamás va a ser la potencia. Para explicar la potencia, entonces, viene el libro de referencia, menciona un ejemplo y nos dice, bueno, es como que si en un día lluvioso llueva 100 litros de agua, pero esos 100 litros de agua cayeron en 10 minutos. Y se inundó la calle y la calle llegó entonces a llenarse hasta 5 centímetros de altura, ¿verdad? Versus esos 100 litros de agua cayeron a lo largo de toda una noche. Es decir, a lo largo empezó la lluvia a las 9 de la noche y terminó a las 5:30 de la mañana y llovieron esos mismos 100 litros de agua, pero con mucho menor potencia. Entonces, los efectos que se obtuvieron en la tierra, en la pared, en la grama, no se dañó la grama, no se murieron los insectos, no se inundaron, porque se depositó 100 litros de agua, pero con un tiempo más prolongado y con menos fuerza, versus que en los 10 minutos que también se depositó esos 100 litros de agua probablemente causaron daños, porque como iba muy rápido, iba con mucha fuerza, en vez de ocasionar un beneficio para la superficie, ocasionó un daño. Esa importancia es la potencia, o sea que la potencia viene a ser la velocidad con la que se realiza un trabajo. O sea, decirlo así como concepto es fácil, pero ya comprenderlo va a ser entonces, imagínense dentro de los diagnósticos que me proponen. Alguien dijo quemaduras. Jóvenes en quemaduras tenemos que tener mucho cuidado, porque el aplicador debe de ser de forma directa láser puro, no puede ser combinado con un infrarrojo. Número 1 y número 2, dependiendo del efecto fisiológico que quieres producir, porque si quieres producir entonces mejorar ese estado cicatrizal, está bien, sería el único, pero como tal, primera opción para una quemadura no lo es, ¿sí? Bueno, yo espero que nos vaya quedando claro entonces la potencia. De todos modos, más adelante lo vamos a mencionar más. Ok, hablando entonces del láser, ¿qué efectos nosotros obtenemos? Vamos a hablar de 2 efectos. Siempre lo hemos mencionado, que tenemos efectos fisiológicos y que tenemos los efectos terapéuticos como tal. Entonces, hablando de efectos fisiológicos directamente. Primero, hablamos que vamos a lograr facilitar intercambios asistidos y activos entre la célula y su ambiente extracelular. O sea, que aquí nosotros hablamos de que la célula, vamos a facilitar ese intercambio. ¿Se recuerdan cuando vimos la introducción de la fisiología celular como tal dentro en el ambiente intracelular, extracelular y el intersticio como tal? Entonces, el láser al depositarlo va a lograr entonces facilitar ese intercambio de nutrientes que existe a través de la membrana celular, de esa membrana plasmática. Luego tenemos también otro efecto que viene a ser el estímulo de la bomba sodio-potasio, pero este estímulo nos va a interesar cuando hablamos de procesos enlentecidos, es decir, en una fase crónica o un proceso fisiológico que está en esa interfase entre subagudo hacia crónico.
pero no lo vamos a considerar en una fase aguda. Es por eso entonces que ahorita el tema de esta semana, bueno, la semana pasada hacia esta ha sido la inflamación aguda, la reparación de tejidos, y ahora estamos con la inflamación crónica. Porque entonces, si nosotros comprendemos estos estados fisiológicos, fisiopatológicos, podemos venir y decir, bueno, gracias a mi evaluación, esa historia clínica, esos datos que me da el paciente, los datos que puedo obtener a nivel médico, toda esa información que nosotros recopilamos a través de las diferentes fases de nuestra evaluación inicial, a nosotros nos va a servir para poder venir y definir qué tipo de energía es la que le vamos a depositar a nuestro paciente. Pero que nos quede claro que si nosotros como objetivo de efecto fisiológico va a ser estimular esa bomba sodio-potasio, no va a poder ser en una fase inflamatoria aguda, sino que hablamos de un proceso o una fase cronificada, enlentecida. Recordemos que si la bomba de sodio-potasio se enlentece o deja de funcionar, pero si se enlentece, las células se van a llenar de agua. Y al llenarse de agua, entonces no se va a lograr realizar la polaridad de la membrana. Entonces va de la mano el funcionamiento de la bomba sodio-potasio para permitir entonces como tal esa excitabilidad de la membrana celular a través de los iones, ya sea si son cationes si son aniones, para permitir posteriormente esa sinapsis. Entonces, si nos damos cuenta, es toda una interconexión fisiológica para lograr esa homeostasia, para lograr ese equilibrio celular como tal. Luego tenemos entonces, esos vienen a ser los efectos fisiológicos. Y esos efectos fisiológicos posteriormente van a ser los que me van a permitir lograr los efectos terapéuticos. Hablando de los efectos terapéuticos como tal, primero, es necesario que sepamos que aquí hablamos de patologías asociadas a una alteración metabólica, pero no pensemos algo como un síndrome metabólico, como una diabetes. No, por eso es llamémosle simple, pero súper amplio tema de la inflamación. Porque entonces la inflamación como tal a mí me permite comprender qué voy a lograr, qué necesito hacer para en realidad recuperar a ese paciente. Entonces, primero, tenemos que reconocer la patología a la cual nos estamos enfrentando. Reconocer entonces si en realidad la característica propia del láser ayuda o no durante ese proceso patológico. Ya nos queda claro que no lo vamos a hacer durante un metabolismo exacerbado, es decir, agudo, ¿sí? No lo vamos a hacer. Entonces, efectos terapéuticos. Aquí hablamos primero de un efecto antiinflamatorio. El efecto antiinflamatorio entonces lo mencionamos sobre todo en procesos cronificados, y este proceso cronificado entonces va a hacer que se genere una estasis circulatoria. Esta estasis circulatoria viene a ser donde en vez de tener ese equilibrio circulatorio entre circulación venosa y circulación linfática, va a predominar la circulación linfática, y esa circulación linfática entonces va a enlentecer todo el exterior de la célula. Si se enlentece gracias a que hay más circulación linfática que venosa, entonces la permeabilidad de la membrana se va a disminuir y el aporte de nutrientes hacia el interior y hacia el exterior se va a disminuir. Recordemos que cuando hablamos de nutrientes siempre nos tiene que venir a la mente el oxígeno. Entonces el aporte de oxígeno para estas células que están a nivel local dentro de esa estasis circulatoria, hablamos de que la oxigenación va a estar disminuida. Entonces, en esos procesos es donde vamos a buscar ese efecto antiinflamatorio. Esta estasis circulatoria está asociada también al exceso de catabolitos. Ese exceso de catabolitos va a disminuir, por ende, va a generar una intoxicación
a nivel local, una intoxicación celular, porque vamos a tener más catabolitos y entonces esos catabolitos va a disminuir toda la permeabilidad de la membrana, toda ese transporte de nutrientes que debe de existir. Ok, también hablamos que esta estasis circulatoria va a desencadenar también algo llamado colagenosis. Esta colagenosis entonces nos menciona el libro de referencia que va a hacer esa proliferación de colágeno donde no necesitamos, o sea, recordemos cuando vimos el intersticio, cuando vimos sus componentes, comprendimos que debe de existir cierto porcentaje para considerar un equilibrio, para considerar esa homeostasia a nivel local, ¿verdad? Pero si estamos entonces ante una estasis circulatoria, posteriormente comprendimos que se enlentece esa bomba, el sodio-potasio se afecta, posteriormente entonces se va a disminuir la permeabilidad de la membrana, la oxigenación celular y se va a generar mayor colágeno, es decir, hay una proliferación de colágeno generando entonces un atrapamiento a nivel del intersticio. Y recordemos que a nivel fisiológicamente hablando normal, tenemos cierto atrapamiento a nivel del intersticio, que es el llamado gel del intersticio. Pero cuando hay una proliferación en exceso de ese colágeno, ese gel entonces se va a aumentar. Y si se aumenta, entonces comprendimos que ese aumento de gel del intersticio va a disminuir todo el movimiento browniano. Y si se disminuye el movimiento browniano, no tendremos un equilibrio ni iónico ni molecular para poder considerar una homeostasia y así la nutrición celular considerarla de forma sana o normal. Hablando del efecto antiálgico, ¿se recuerdan que en algún momento yo les dije, jóvenes, el láser no lo utilizamos para dolor? O sea, para dolor utilizamos alguna otra energía, ¿sí? El láser como tal todavía está en investigación, si se utiliza o no con efectos antiálgicos o analgésicos. Se menciona que es recomendable si es un dolor de origen bioquímico, pero como les digo, en lo personal no es mi primera opción, pero pues ya nosotros decidimos, ¿no? Algo que sí está muy claro es los efectos que se logran para la estimulación de la cicatrización. Y por eso entonces estamos también en nuestro tema de esta semana de la reparación cicatrizal o reparación de tejido, ¿verdad? Entonces, en uno de los casos que me presentaron, alguien menciona las úlceras. Definitivamente no está contraindicado, sin embargo, tenemos que tener, primero, si está ante un proceso infeccioso, lo más seguro es que ahí sí vamos a tener que esperar un poco para poder hacer estos aportes energéticos. Sin embargo, el aporte energético en la banda del infrarrojo está indicado para contribuir a resolver cierta situación fisiológica, entre ellos la síntesis de la materia estructural destinada a la cicatriz, ¿sí? Número 1. Número 2, está destinado también a resolver esa estasis circulatoria. Número 3, resuelve el poco aporte de nutrientes que se genera por esa estasis circulatoria. Por ende, va a resolver entonces esa intoxicación metabólica que existe asociado al aumento de los catabolitos y también a esa alteración del pH que se genera. Entonces hablamos de una intoxicación metabólica a nivel local, lo va a resolver. Por ende, va a resolver esa disminución de movimiento browniano que existe para que entonces se resuelva ese déficit del sistema a nivel local que genera entonces la falta de reparación del área, es decir, de esa úlcera por decúbito. Ok, yo espero que nos vaya quedando claro. Ahora bien, método de aplicación, porque o sea que nosotros logramos comprender esa dosis, logramos comprender o llegar a distinguir qué era cómo es que definimos el aporte energético, ¿sí?
¿Se recuerdan que la última clase presencial que tuvimos, yo les proyecté una imagen y les dije, bueno, me lo resuelven, a ver qué pasa? Y la respuesta era entonces que se iba a activar únicamente los diodos tipo láser. Entonces con los diodos, activando solo los diodos tipo láser, íbamos a tener ese 3.2 julio por centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo lo supimos? Porque entonces nos basamos en la ecuación J es igual a W por T. Entonces íbamos, como teníamos la respuesta de la J, entonces íbamos a despejar para W, que sin mal no recuerdo era 0.4 watt por centímetro cuadrado. Ahora bien, métodos de aplicación que existe para el láser, y esta es la clave, jóvenes, esta es la clave, ¿sí? Bueno, pero creo que no se los mencioné, no estoy segura, pero bueno, ¿qué tanta, cuando hablamos de dosis, qué tanta energía? Ah, bien, sí lo vimos, ¿verdad? Que era un rango muy amplio de 2 a 40 julios por centímetros cuadrados, eso es muy amplio, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, nosotros no podríamos depositar jamás el 100%, porque o sea que 40 julios por centímetros cuadrados es el 100%. Nosotros nunca vamos a iniciar con un 100%, jamás. Vamos a iniciar como máximo, en el caso del láser, al 50%. El 50% viene a ser 20 julios por centímetros cuadrados. ¿Sí? Eso lo vamos a tomar como referencia, esos 20 julios. Y según el estado fisiopatológico de mi paciente, según el efecto fisiológico y el efecto terapéutico que yo quiero producir, es la cantidad de energía que yo voy a depositar en mi paciente. Pero algo que también no podemos dejar por un lado es el método de aplicación. El método de aplicación vamos a encontrar, puede ser de forma puntual, puede ser en barrido de puntos o puede ser un barrido de línea, ¿sí? Ok, entonces, aparte de si fuera un láser de alta potencia. Jóvenes, en la clasificación, yo les mencioné diferentes clasificaciones y hicimos énfasis solamente en los métodos de producción de láser. En la clasificación legal, nosotros, por ejemplo, el que tenemos en la universidad, la imagen que vimos de los aplicadores aquí en la presentación, eso es un láser tipo 3B. El tipo 3 es su clasificación legal. El tipo 3B me dice de indicación que debo de utilizar protección ocular. Protección ocular tanto yo como fisioterapeuta y el paciente. Si por alguna razón se quebraron los lentes, perdí uno, algo pasó, entonces el paciente tiene que cerrar sus ojos y le tienen que poner algún cobertor en los ojos, un protector ocular, para que no exista un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de la clasificación legal tipo 3B? Que nos va a modificar la percepción de los colores. Eso es lo que nos va a modificar. 1. Y 2. Si lo recibimos de forma directa, es decir, si yo tengo el aplicador y me apunto el ojo, definitivamente voy a ocasionar una quemadura de la retina. Por debajo del 3B vamos a encontrar el láser tipo 4. Actualmente, recordemos de las características propias del láser, entre ellas viene que es de alta potencia, porque comprendimos que es depositar una energía con cierta potencia y que esa potencia no se va a disminuir ni a perder a lo largo de la distancia, número 1. Y número 2, que no se va ni a refractar, no se va a perder. ¿Sí? Por eso es que es de alta potencia. Sin embargo, la clasificación legal a mí me va a permitir encontrar dos tipos de láser como tal, de alta potencia y de baja potencia. El 3B es de baja potencia, mientras que el 4 es de alta potencia. Entonces, por ejemplo, hablando del láser que tienen en el hospital militar, ese es un láser de alta potencia. El mecanismo de producción viene a ser por medio de un cañón aplicador, número 1. Y número 2 es de alta potencia. El de alta potencia como tal se genera en el aparato como un 4, clasificación legal. Pero al momento en que irradia del aparato, en que se emite del aparato, se convierte en un 3B, pero el mecanismo de producción fue 4. Entonces es de más potencia, pero al momento en que se deposita al paciente viene con la precaución del 3B. ¿Es necesario tener un láser de alta potencia para lograr el efecto fisiológico? No, no es necesario. Nosotros podemos trabajar perfectamente con una clasificación legal 3B. Ahora bien, para que nos quede claro la aplicación, las aplicaciones, ¿sí? Vamos entonces con el ejemplo, alguien me presentaba un slab,
¿Sí? El SLAP viene a ser entonces esa inflamación del rodete glenoideo asociado a diferentes causas, movimientos repetitivos o paciente deportista, mujer que tuvo muchos hijos, enfermedades base, tiroides, diabetes, alguna situación, ¿sí? Entonces, pero si podemos observar, aquí tenemos una imagen del hombro y ahí en la imagen podemos encontrar, bueno, no se mira, pero pues ahí tenemos el rodete glenoideo. Entonces, que ese viene a ser el SLAP, ¿no? Si no se resuelve esa inflamación del rodete glenoideo, se convertirá en un procedimiento quirúrgico. O sea que es vital que nosotros como fisioterapeutas logremos ese efecto de reducir la inflamación. Porque ese va a ser el efecto que buscamos, antiinflamatorio. ¿Sí? Ok, entonces, vámonos al ejemplo o recordemos el aparato que vimos el último día, que era el aplicador de 13 diodos. Si nos recordamos ese aplicador de 13 diodos, si mal no estoy, en un minuto aporta 15.3 julios por centímetros cuadrados. Creo yo, ¿sí? Ok, entonces, en un minuto, ¿sí? Ok, entonces, si fuera un método de aplicación barrido de línea, yo podría venir y decir entonces, voy a agarrar el aplicador y lo voy a distribuir a lo largo del hombro, depositando esos 15 julios que se depositan durante un minuto, y voy a hacerlo a nivel del componente anterior del hombro porque es predominante a nivel anterior del hombro, ¿sí? Yo podría hacerlo. Sin embargo, las aplicaciones en barrido de línea se pierden mucho, ¿sí? Porque nos distraemos, porque de repente volteamos a ver otro lado, porque no estamos conscientes de cuánta energía se está depositando de verdad por centímetro cuadrado, porque yo puedo detenerme aquí durante 8 segundos, pero luego me desplacé y me quedé solo 4 segundos y luego me volví a desplazar 8 segundos y luego 6 segundos y eso se pierde. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Yo les recomiendo, claro, lo que yo les diga pues no es lo único, ¿no? El barrido de puntos, ¿sí? El barrido de puntos es más eficaz. Yo tengo mayor control de ese depósito energético. Entonces, veamos acá. Yo tengo el hombro, ¿verdad? Entonces digo, bueno, yo quiero reducir la inflamación a nivel de rodete glenoideo, componente anterior, glenumeral, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero. Bueno, entonces, la literatura a mí me dice 40, pero entendimos que vamos a partir del 20 y mi paciente tiene 16 semanas de evolución o 20 semanas de evolución, es decir, tiene 5 o 6 meses con esta afección y ahorita está en el punto en que si vino a hacer fisioterapia es porque no se quiere operar. Entonces, pues ya es la última opción, o sea, ya de verdad no me quiero operar, entonces quiero que usted me ayude, ¿no? Entonces, bueno, 20 julios por centímetro cuadrado será mi máximo en este caso, ¿ok? Entonces, no sería conveniente venir y depositar 15 julios acá, en un punto de un minuto, y luego 15 julios, y luego 15 julios, y luego 15 julios. Es decir, hablemos de 4 puntos de aplicación, porque estamos en barrido de puntos, ¿verdad? Entonces, estos 4 puntos y que cada uno dura un minuto, quiere decir que si en un minuto yo deposito 15.4 julios por centímetro cuadrado, yo tendría que multiplicar ese 15.4 por 4, ¿sí? Que sería 30, que sería 60, que sería tal vez 61 julios por centímetros cuadrados. Me pasé, porque recordemos que ese viene a ser, por eso es importante que tengamos claro qué es y qué características presenta esa energía, porque recordemos que aquí tenemos entonces la reacción en cadena. La reacción en cadena va de la mano con el fenómeno de emisión de radiación, en donde gracias a la absorción de la energía, los electrones migran hacia el centro y se expulsan en forma de fotones. Pero esa liberación de fotones va a estimular a las moléculas que están cercanas a donde depositamos de forma directa el láser. Entonces, si yo me hice una aplicación aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, definitivamente quemé a mi paciente. Entonces, aquí viene nuestra capacidad de análisis, venir y decir, bueno, ¿cuánto me conviene a mí hacer ese depósito de energía? Si tenemos ese rango,
Entonces, podríamos decir en este caso que probablemente podríamos depositar hasta 20 julios por centímetros cuadrados a nivel del componente anterior del hombro. Entonces, si fuera así, y en el tamaño de mi hombro, por ejemplo, yo necesitaría 4 puntos de aplicación, ¿sí? Necesitaría un punto de aplicación, necesitaría 2 puntos de aplicación, 3 puntos de aplicación. Bueno, es el aplicador de 13 diodos, entonces 1, 2, 3, no. Entonces tal vez necesite 3 puntos de aplicación, ¿sí? Pero yo en esos 3 puntos, yo quiero depositar 20 julios, ¿sí? Entonces yo voy a tener que irme al área de julio por centímetro cuadrado. Y entonces establecer, programar mi aparato y venir a decir, bueno, entonces yo voy a hacer 7 por 3, 21, no 6, 6 por 3, 18. Entonces probablemente de 6.2 julios por centímetros cuadrados será la definición de mi punto. ¿Cuánto dure? No lo sé, porque ahorita yo no estoy haciendo la ecuación. Estamos explicando el aporte energético. Cada punto entonces, en cada punto yo voy a depositar 6.2 julios por centímetros cuadrados. Entonces, imaginémonos que si en un minuto se depositan 15, en 30 se depositan 7, entonces durará alrededor de 22 segundos la aplicación. Entonces, hago un punto que dura 22 segundos y en esos 22 segundos yo estoy depositando 6.2 julios por centímetros cuadrados. Y no lo muevo. Estoy ahí de forma puntual. Termina mi aparato de depositar 6.2 julios por centímetros cuadrados, retiro, ubico el siguiente punto y vuelvo a depositar esos 6.2 julios por centímetros cuadrados, que durará 22 segundos. Retiro y luego vuelvo al punto por debajo a depositar nuevamente 6.2 julios por centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto duró mi aplicación? ¿Qué metodología utilicé de aplicación? Utilicé la metodología, entonces, barrido de puntos. Y cada punto tuvo una duración, por ejemplo, de 22 segundos, en donde deposité 6.2 julios por centímetros cuadrados para depositar en su totalidad a nivel del componente anterior glenohumeral 6 por 3, 18, 19 julios por centímetros cuadrados. ¿Para qué? Para lograr el objetivo antiinflamatorio. ¿Sí? Espero yo que les haya quedado más claro. Si nos damos cuenta, es más que vital la semana de evolución para yo poder venir y plantear cuántos julios necesita mi paciente, qué método de aplicación voy a utilizar y con qué objetivo voy a depositar esta energía. Gracias.